Triunfando Devocional con Álvaro Serna Morales. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago de hielo, cuando de repente el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amiguito comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y empezó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su amiguito y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado, es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido hacerlo?, comentaban entre ellos. Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. «Yo sí sé cómo lo hizo», dijo. Curiosos todos por saber la respuesta, el anciano contestó: «Porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo». ¡Qué enseñanza para recordar cuántas veces limitamos a nuestros hijos, nietos, niños, jovencitos en general, dudando de sus capacidades y talentos! Por ejemplo, cuando un niño pregunta ¿por qué no llueve para arriba? ¿O por qué el cielo es azul? ¿O por qué el sol calienta y la luna no? Y muchas preguntas que nos hacen a veces nos parecen absurdas. El niño no está preguntando para tener una cátedra de astronomía, sino asombrado por la realidad que está viendo y viviendo, por esa innata capacidad de asombro que los adultos perdemos a veces. Cuando nos ponemos a investigar en general a los grandes descubridores y descubrimientos de la humanidad, los han realizado hombres y mujeres que se hicieron muchos ¿por qué? Y en su investigación encontraron algo nuevo que los llevó a descubrimientos para el bien de la humanidad. Y hablamos de los grandes, pero también de aquellos pequeños que a diario vemos y vivimos, descubrimientos que nos hacen la vida mejor. Estas personas nunca perdieron su capacidad de asombro. Y a los niños no es hacerles manuales de enseñanza sobre un pequeño tema o pregunta. Por ejemplo, si queremos enseñarles sobre la gratitud, no necesitamos definiciones de filósofos, sencillamente preguntarles: ¿de qué estás agradecido? ¿De quiénes estás agradecido? ¿Por qué te sientes así? Y contestar con sencillez, pero honestamente. Y allí, en nuestra compañía, aprenden lo que deseamos que reciban. En una encuesta que se hizo hace algunos años, se llegó a la conclusión que el 61% de los padres dijeron sentir pavor cuando los niños les tomaban por sorpresa con preguntas, y también reconocieron haber esquivado con artimaña las preguntas de esas mentes inquisitivas. ¿Cuántas veces queremos que los niños tengan comportamientos iguales a los adultos, que piensen y actúen como adultos, que tengan comportamientos serios y maduros como los adultos, y sobre todo, que no pregunten tanto? A muchos adultos les pasa como a los discípulos de Jesús, que cuando llegaban los niños cerca de Jesús, a ellos les parecía que estaban fastidiando, estorbando, que las enseñanzas del Maestro no eran para ellos, eran temas de tanta trascendencia que eran para los adultos solamente. Al ver Jesús la actitud de los discípulos, los exhorta diciendo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de ellos». Mateo 19:14. Y en otra ocasión: «Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios». Mateo 18:3. ¿Qué veía Jesús en los niños? La vida, la sencillez, la sinceridad, la curiosidad, el asombro, mentes despiertas, deseo de aprender,
corazones y mentes sanas, sin prejuicios, sin odio ni amarguras. Nos toca a nosotros aprender de Jesús para amar a los niños, atenderlos, enseñarlos, cuidarlos y tratarlos como niños. Tener paciencia, tolerancia y mucho amor. Ellos son la generación futura que estamos preparando. Somos responsables ante Dios, la sociedad y ante ellos. Los niños, como los de la historia inicial, tienen grandes capacidades que realizan con admiración, coraje y sencillez. Señor, hoy queremos bendecir a todos los niños y jovencitos del mundo. Esas vidas en formación, sinceros, creyentes, honestos, creativos y con tanto deseo de aprender, con tantos deseos de descubrir y conquistar el mundo sin pensar en imposibles incapacidades o recursos. Ellos sueñan y creen que todo se puede lograr sin complicaciones. Ayúdanos a no cortar su curiosidad, su asombro, su inteligencia. Ayúdanos a hacerle la vida feliz y conquistable. Ayúdanos a enseñarle los buenos principios de tu palabra. Amén y amén. No olvides suscribirte, dar like, comentar, promocionar con tu familia y amigos. Te esperamos en el próximo episodio de Triunfando Devocional.